Ya en tiempos prehistóricos y mucho antes de entender el proceso de descomposición, los hombres aprendieron por experiencia que el frío ayudaba a conservar los alimentos. ¡Ay! Hace 4.500 años, los egipcios descubrieron que la evaporación del agua provocaba el descenso de la temperatura y aplicaron ese hallazgo a la refrigeración de sustancias alimenticias. ¡Genial! Un método totalmente natural. Un milenio más tarde, los persas comenzaron a construir refrigeradores artificiales, edificios que conservaban en su interior grandes cantidades de hielo natural y cuyo uso no tardó en extenderse por todo el mundo. Hasta bien entrado el siglo XIX, estas casas de hielo fueron el sistema preferido para la preservación de alimentos en frío. Pero en el año 1748, William Cullen había desarrollado en la Universidad de Glasgow, Escocia, el primer sistema de refrigeración artificial. Y a partir de sus investigaciones, una serie de inventores, entre los que se destacaron el estadounidense Oliver Evans, el australiano James Harrison, el francés Ferdinand Carré y el alemán Carl von Linde, fueron perfeccionando distintos tipos de refrigeradores basados en la compresión y descompresión de gases. Ya en el siglo XX, refrigeradores económicos, domésticos e incluso portátiles permitieron un uso cada vez más extendido del frío artificial en la preservación y transportes de alimentos y otras sustancias perecederas. Historia de la refrigeración. La refrigeración nace por la necesidad del hombre prehistórico en mantener su carne de cacería por más tiempo. Él lo hacía aprovechándose del frío de la nieve o dentro de cuevas. Aquí nace el conocimiento de las temperaturas frías. Mantenían a los animales de caza disponibles por mucho más tiempo. Después, el hielo era recogido en el invierno para ser utilizado en el verano. Con la industrialización, este proceso pasó a ser realizado por máquinas, haciendo que todos nuestros alimentos sean almacenados y conservados por más tiempo en refrigeradores que disminuyen la temperatura. Importancia de los refrigeradores. Los refrigeradores son una unidad integral de todo tipo de cocinas y su importancia aumenta en la industria alimenticia, pues estos equipos mantienen los alimentos inocuos y conservan sus propiedades por más tiempo. La refrigeración detiene el crecimiento bacteriano. Las bacterias, al estar en un ambiente adecuado con nutrientes, humedad y temperaturas favorables, crecen rápidamente, aumentando su número hasta el punto donde otro tipo de bacterias pueden causar enfermedades. Tipos de bacterias en alimentos refrigerados. Existen dos familias de bacterias completamente diferentes. Las bacterias patogénicas son las que causan enfermedades transmitidas por alimentos. Estas se desarrollan en el rango de temperatura de 4.4 grados centígrados a 60 grados centígrados y generalmente no producen deterioro en alimentos y tampoco desarrolla olores, sabores o texturas desagradables en ellos. Y las que deterioran los alimentos desarrollando olores, sabores y texturas desagradables, pueden crecer a temperaturas bajas como la del refrigerador. Generalmente, al desarrollar estas características, estos alimentos pueden ser desagradables, pero probablemente no enferman a nadie. La temperatura adecuada del refrigerador para inocuidad es importante mantener la temperatura del refrigerador a 4.4 grados centígrados o menos. Si un alimento está por más de 2 horas sobre esta temperatura, no debe ser consumido. En nuestras plantas producimos las categorías de neveras, tanto convencionales como no frost. El proceso inicia entonces con la recepción de la materia prima, que la principal materia prima es, en el caso de la planta de calefacción, por ejemplo, es la lámina o el acero. Ese acero es procesado en un proceso que se llama conformado,
donde a través de unas troqueladoras y prensas y cortadoras se transforman esos rollos de acero en partes o piezas ya metálicas que más adelante del proceso armarán el producto. Después del proceso de conformado de chapa metálica se pasa a un proceso de pretratamiento de esa lámina y ya sea pasa al proceso de pintura o proceso de porcelanizado. Después todas esas piezas son llevadas a la línea de ensamble. Digamos que una nevera es más o menos 50% plástico y 50% metal o partes metálicas. Las neveras obviamente necesitan un material aislante para evitar obviamente que el calor ingrese a las neveras y se conserve el frío dentro de ellas. Ese proceso se da en una área que se llama inyección y allí lo que se hace es armar el gabinete metálico, el gabinete plástico y se le inyecta entre los dos espuma de poliuretano y eso es lo que ayuda a aislar el producto. Cuando ya está inyectado el gabinete se lleva a la línea de ensamble, al igual que las puertas, y en la línea de ensamble empiezan a incorporarse al gabinete todas las partes y componentes que se producen en otras áreas o en otros procesos de la compañía o que vienen de nuestros proveedores, quienes nos suministran todos los componentes que se incorporan en el producto. Hoy la empresa mantiene actualizadas sus tecnologías de las plantas. La inversión más reciente es la que estamos haciendo en la nueva planta de refrigeración, que le va a permitir ser muchísimo más productivo, pasando, en el caso por ejemplo de las neveras, de fabricar cada minuto y medio una nevera a pasar a 50 segundos. Y en el futuro aspiramos a llegar hasta 30 segundos, es decir, cada 30 segundos va a estar saliendo una nevera lista y producida para el centro de distribución. Los refrigeradores funcionan haciendo que el refrigerante que circula por su interior pase de estado líquido a gaseoso. Este proceso, conocido como evaporación, enfría el área circundante y produce este efecto deseado. Para iniciar el proceso de evaporación y que el refrigerante se transforme de líquido a gas, es necesario reducir la presión del refrigerante a través de una salida conocida como tubo capilar. El efecto es similar al que se produce cuando se utiliza un aerosol como, por ejemplo, un pulverizador para el cabello. El contenido del aerosol sería el lado de presión líquido y la salida actuaría como tubo capilar. El espacio abierto sería el evaporador. Cuando el contenido se libera en el espacio abierto a baja presión, este se transforma de líquido a gas. Para mantener un refrigerador en funcionamiento, es necesario que el refrigerante gaseoso recupere su estado líquido, por lo que el gas necesita comprimirse de nuevo a una presión y temperatura más elevadas. Aquí es donde entra en juego el compresor. Este proporciona un efecto similar al de una bomba de bicicleta. El ciclista puede apreciar cómo se acumula calor en la bomba a medida que bombea y el aire se comprime. Si el compresor ha hecho bien su trabajo, el gas debería estar caliente y sometido a alta presión. A continuación, es preciso enfriarlo en el condensador, que se monta en la parte trasera del refrigerador con objeto de aprovechar el aire del entorno como medio de refrigeración. Cuando el gas se enfría, dentro del condensador, todavía a alta presión, se vuelve a transformar en líquido. En cuanto a la clasificación de refrigeradores por uso, en primer lugar tenemos los refrigeradores de alcance, que es el tipo más común de refrigerador industrial disponible en la actualidad. Se utiliza principalmente en restaurantes de alto funcionamiento o en cocinas industriales. Esto se debe a que tiene una gran capacidad de almacenamiento y se puede utilizar para almacenar una gran variedad de bebidas y productos alimenticios. Son tan funcionales como los frigoríficos regulares.
Cuentan con ruedas, lo que facilita su movimiento cuando es necesario, fabricados con acero inoxidable 430 y su tipo de refrigeración es no frost, es decir, que refrigera con aire forzado, lo cual no genera escarcha. En segundo lugar tenemos la nevera industrial para comerciantes. Esta nevera industrial va dirigida a aquellas personas que necesitan mostrar sus productos, es decir, su propósito es mantener los productos a la vista del público, proporcionando un acceso seguro y rápido al cliente final. También son excelentes para mantener las botellas, latas y jarras en una posición estable al tiempo que aumentan su accesibilidad al público. En tercer lugar tenemos la nevera industrial de bajo mostrador. Las neveras industriales de bajo mostrador comparten el mismo propósito que la refrigeración de alcance. Sin embargo, su propósito es hacerlo en áreas más pequeñas, mientras se sostiene una cantidad menor de producto alimenticio. En cuarto lugar, tenemos las encimeras, estaciones de sándwich o ensaladeras. Este tipo de nevera industrial se utiliza principalmente en restaurantes y empresas de catering. Se utiliza para hacer y servir platos que no requieren de mucho proceso, y además vienen en dimensiones diferentes. Los más pequeños son perfectos para comidas de un tamaño menor y pocos ingredientes, como sándwiches y ensaladas. Los más grandes son perfectos para preparar y servir pizzas. Por otro lugar, tenemos los mesones de refrigeración o refrigerador vertical. La refrigeración a ras de suelo, o también conocidos como mesones de refrigeración, están disponibles en congelador y tipo de refrigeración. Estos ofrecen una forma de almacenar grandes cantidades de producto alimenticio en estantes de acceso directo a la vez, que pueden moverse libremente dentro de los equipos de refrigeración. Y por último tenemos el refrigerador de barra. Estas están disponibles en tres tipos. El primero, enfriador. El enfriador o nevera industrial de barra se fabrica con puertas macizas y de vidrio. Las puertas de vidrio permiten que la cerveza se muestre, mientras que las puertas sólidas se pueden usar para el almacenamiento en exceso o para barriles. En segundo lugar tenemos el directo. La refrigeración de la barra Direct Draw permite al personal almacenar y dispensar los barriles de cerveza en la misma ubicación, ahorrando tiempo y creando eficiencia. Y por último, en tercer lugar, el híbrido. La refrigeración de barras híbridas es menos común pero disponible. Pueden almacenar cerveza de vidrio embotellada en un lado y por otro pueden almacenar cerveza en barril. Los refrigeradores se pueden clasificar de dos maneras, según sus características y según su uso. En primer lugar, según las características, tenemos el refrigerador industrial estático. Este es el más común utilizado en diferentes tipos de industria, y su funcionamiento se produce a través de un serpentín que lleva en su parte trasera. Es ideal para las pastelerías, pues las tortas necesitan condiciones de humedad altas, y la ventaja del refrigerador estático es que no reseca los alimentos de manera excesiva como lo hacen otros refrigeradores en otros alimentos. Se recomienda realizar varias descongelaciones periódicas al año para su correcto funcionamiento. Por otro lado, también tenemos el refrigerador industrial estático ventilado. Es similar a los refrigeradores industriales estáticos, pues en la parte trasera tienen un serpentín que enfría la temperatura. La diferencia está en que estos contienen un ventilador que distribuye el aire frío uniformemente. De esa manera favorece la conservación de los alimentos. Al igual que el refrigerador industrial estático, se debe llevar un correcto mantenimiento y descongelarlo varias veces al año. Aparte, tenemos los refrigeradores industriales No Frost. Estos poseen un motor, un evaporador y un dispositivo de ventilación que permite eliminar los malos olores en su interior y previene la formación de moho. Gracias a su sistema de ventilación y tratamiento de aire, se evita la formación de escarcha, por lo que no es necesario descongelarlo como los dos tipos anteriores. La ventaja de estos refrigeradores es que no emiten gases a la atmósfera y la mayoría están diseñados con niveles de ahorro de energía. La otra cara de la moneda es que el frío que producen es más seco que en los refrigeradores estáticos, por lo que se recomienda su uso especialmente para productos con mayor contenido de agua.
Por último tenemos los refrigeradores con puerta francesa. Estos son del tipo de refrigerador en el que hay dos puertas que se abren en ambas direcciones. Eran muy populares en Francia y por esta razón su nombre. Tienen una altura media con respecto a los refrigeradores mencionados anteriormente. El ciclo de Carnot se puede considerar como el ciclo del motor térmico más eficiente permitido por las leyes físicas, mientras que la segunda ley de la termodinámica dice que no todo el calor suministrado a un motor térmico se puede usar para producir trabajo. La eficiencia de Carnot establece el valor límite de la fracción de calor que se puede usar. Con el fin de acercarse a la eficiencia de Carnot, los procesos que intervienen en el ciclo del motor de calor deben ser reversibles y no implicar cambios en la entropía. Esto significa que el ciclo de Carnot es una idealización, ya que no hay procesos de motores reales que sean reversibles y todos los procesos físicos reales implican un cierto aumento de la entropía. Máquina de Carnot. En una máquina de Carnot, el ciclo se recorre en sentido horario para que el gas produzca trabajo. Las transformaciones que constituyen el ciclo de Carnot son expansión isoterma. En la situación inicial, el gas se encuentra a la máxima presión, mínimo volumen y la máxima temperatura dada por el foco caliente. En contacto con el foco, el gas se expande, disminuyendo la presión y aumentando el volumen de forma isoterma, temperatura constante, por lo que se absorbe calor de la fuente. Expansión adiabática. Se aísla térmicamente el recipiente que contiene el gas. Por ello, no existe transferencia de calor con el exterior, así que continúa expandiéndose, pero en esta etapa se consigue además que el gas disminuya su temperatura. Compresión isoterma. En esta etapa se comprime el gas, aumentando presión y disminuyendo el volumen que éste ocupa, manteniendo constante la temperatura. Dada esta situación, el gas cede calor al foco frío. Compresión adiabática. Aislado térmicamente, el sistema evoluciona comprimiéndose y aumentando su temperatura hasta el estado inicial. Refrigerador de Carnot. El refrigerador de Carnot opera en sentido inverso al de la máquina de Carnot. El motor extrae calor de la fuente fría y lo cede a la fuente caliente, en contra de la tendencia natural del flujo de calor, por lo que es necesario invertir trabajo externo para que esto sea posible.